El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. ¿Qué tal amigos? Soy Roberto Rodríguez, un nuevo encuentro aquí en Fila 9 Live a través del 9 Channel. Seguimos recorriendo el mundo entero. Gracias a la fabulosa tecnología tenemos capacidad de estar en cualquier lado, conectarnos y poder compartir con ustedes los contenidos que más interesan alrededor del territorio ecuatoriano y del planeta entero. En esta semana donde el mundo se desconectó, no hubo Facebook, no hubo Instagram, no hubo WhatsApp, se acabó el Messenger por unas cuantas horas, generó una pérdida bárbara, millonaria para las empresas de Mark Zuckerberg, pero no es eso lo que nos reúne hoy. Hoy nos reúne hablar del burnout. Lo hablábamos en Fila 9 la semana anterior aquí en el 9 Channel desde el punto de vista psicológico. Hoy lo estaremos abordando desde el punto de vista laboral. El Código del Trabajo nos ampara con el burnout. Si nos sentimos con este agotamiento extremo, ¿cómo podemos proceder frente al entorno laboral? En el ámbito legal, en el ámbito corporativo, qué es lo que podemos hacer frente a las empresas. Bueno, lo estaremos conversando hoy con un especialista justamente en nuestro encuentro. Encuentro que además semana a semana se suman diferentes puntos del territorio ecuatoriano y lo retransmiten. Tenemos cada vez a más y más estaciones tomando nuestro contenido y encantados de poder compartir con ustedes también y de aumentar nuestra comunidad digital aquí en el 9 Channel en nuestro canal de YouTube y también en cada una de las estaciones como son Extrema FM, gracias a Primicias de la Cultura 104.1, Oxígeno FM 102.1. Gracias por estar con nosotros y ser parte de este gran equipo que se llama Fila 9 Live. Nosotros, aquí y ahora, arrancamos. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo, pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Muy bien, como lo habíamos anunciado, hoy vamos a hablar de este famoso burnout desde otro punto de vista. Por eso hemos invitado a Jorge Izquierdo, él es gerente de Prestro, una empresa que se encarga de chequear, revisar, medir los niveles del clima laboral. Estoy bien, me estoy expresando correctamente. Porque claro, el ambiente y el clima laboral, para unos, para los que vienen de una cierta cultura de trabajo, lo ven como algo muy snob, ¿no? O sea, la gente tiene que llegar de 8 a 5, cumplir con su horario, hacer su trabajo, irse para su casa, recibir su cheque cada 15, cada 30 y topamos. Pero en esta nueva sociedad en la cual vivimos, donde nos integramos más como una comunidad laboral, donde al final del día pasamos más horas con el compañero de oficina que en nuestras propias casas, tenemos que hacer que esa convivencia sea en armonía y no sea el durmiendo con el enemigo, realmente viviendo despierto con el enemigo. Con esa introducción, Jorge, cuéntanos cómo está la situación hoy, cuál es el balance del clima laboral en las empresas en este mundo que estamos enfrentando. Excelente, Roberto, tu análisis. Te comento que sí hay dos grandes fuerzas. La una, la empresa, que lo que busca es la productividad, y la otra, las personas, que nosotros lo que buscamos es satisfacción. Si tú ves, en el último año y medio, la productividad de las empresas ha bajado por las condiciones que estamos viviendo. Así que, ¿qué va a suceder con las empresas? Van a presionar más por obtener los resultados. Pero, ¿qué va a pasar con las personas? Sin duda, las personas tengamos que adaptarnos mejor a estas nuevas exigencias que van a tener las empresas por ser más productivas. El rato que chocas estos dos conceptos tan fuertes, ahí es donde se puede dar el burnout. Es decir, una empresa muy exigente
puede tener una tendencia a quemar más rápido a sus colaboradores. Y por la otra parte están las personas. Así que tenemos que analizar estos temas de las organizaciones, lo que tú decías, horarios muy exigentes, muy extendidos, por ejemplo, temas de no tener claro los jefes. A veces las organizaciones piensan que es algo sencillo. Tener dos jefes te puede estresar rápidamente, se llama dualidad de mando. Claro, a ver, yo antes de que determinemos esas características de cada uno de los problemas que se pueden suscitar, yo quiero ver el macro, es decir, cuando yo tengo y lo voy a yo tiendo a ser muy exagerado en mis graficaciones, pero así soy yo y ya es así mismo viene ya la situación. Tú estás con un dolor en la rodilla, jugaste fútbol, te lesionaste la pierna y tú vas cojeando a la oficina. Es evidente que tú necesitas irte a un médico para que te chequee la pierna porque puedes tener un esguince, una fractura, X, Y o Z problema. Cuando tú estás con este burnout, ¿cómo detectas que estás con este asunto? ¿Y cómo le dices al jefe, jefe, tengo burnout? Y el man le dice, tiene 5 para sentarse en el escritorio, minutos, 4, 3. ¿Cómo llegas a esa situación? Sí, te comento, Roberto, que lo primero que uno tiene que darse cuenta es el volumen de estrés. Si las personas sienten bastante estrés, lo primero que se refleja es en el cuerpo. Lo que tú acabas de comentar, dolores de estómago, dolores de cabeza, migraña, ese es el primer síntoma de que tú estás caminando al burnout. Después de que tu cuerpo ya está afectado, lo siguiente es tu parte emocional. Cuando ya se afecta tu cuerpo, se afecta la parte emocional. Así que el segundo indicador es personas que emocionalmente están afectadas. Ejemplos, empiezan a gritar en las reuniones, cuelgan el teléfono, cierran la puerta, se levantan y se van, insultan al jefe, insultan al compañero. Ese es el segundo síntoma, es decir, el primero es estrés, el segundo se llama despersonalización, es decir, tomas actitudes que tú normalmente dirías, oye, ¿cómo reaccioné así? Ok. Y ese es un segundo indicador de que estás camino al burnout. Entonces, cuando ya te despersonalizas y tienes estas acciones ya fuera de lo normal, ya estás cerca de la parte del quemado. Como te decía, hay dos componentes. El uno es personal, es decir, si yo me cuido, no voy a llegar al burnout. Si yo hago ejercicio, como bien, respeto mis horarios, soy productivo, pues va a ser más difícil que llegue al burnout. Y el segundo son las condiciones de trabajo. Si tengo un patrono que es muy exigente, que me carga de trabajo, que me hace trabajar los sábados y los domingos, mira algo tan sencillo. A veces pensamos que las personas que trabajan sábado y domingo, con descansar lunes y martes ya están bien, pero no sucede eso. Lo que pasa es que cuando trabajas sábado y domingo te pierdes de la familia. No importa que descanses lunes y martes, no es lo mismo. Claro, eso es como la gente que trabaja turnos en la noche y dice, no, duermes en la mañana. No se trata de dormir en la mañana. El ser humano está hecho para funcionar de esa manera, o sea, dormir en la noche y estar activo en el día. Entonces, por ejemplo, una condición de un guardia puede ser que durante el tiempo, si es que todo el tiempo trabaja en la noche, fácilmente va a llegar a un burnout si es que no le cambias de horario. Y por lo general, las personas que ya alertan esto, lo que hacen es renunciar de ambientes tóxicos. Entonces, mira, también algo que ha cambiado bastante es que las personas, la resiliencia que decimos, esta capacidad de resistir, es la que tenemos que desarrollar nosotros, pero también identificar rápidamente si es que me vas a quemar. Es decir, si tú eres un patrono que me va a quemar y yo ya me doy cuenta, pues rápidamente tengo que tomar una decisión sobre mi salud. El tema, Roberto, es que la empleabilidad baja, el subempleo. Estas condiciones nos hacen que en el fondo terminamos nosotros resistiendo por la falta de empleo en el país. Es que justamente eso es lo que ocurre, es decir, hay varias dualidades y yo por motivo del trabajo veo muchas realidades, por producto de mis viajes, veo muchas realidades. Entonces, tienes realidades hacia el norte de América, por ejemplo, donde hay una sobreoferta hoy de trabajo porque no hay mano de obra. No hay gente que trabaje. Hacia Latinoamérica tú ves donde hay una falta de puestos, hay subempleo, hay desempleo, es decir, la gente, si se agarra a un puesto, no lo deja, aunque duela, aunque sean malas noches. Entonces, claro, por un lado, hay compañías que se dan cuenta de esta situación y toman ventaja, y otras que lo hacen
y otras que no, y lo hacen de manera responsable, si cabe el término de decir, no, vamos a trabajar esto de una manera racional, porque buscamos una eficiencia a largo plazo, porque un trabajador quemado hace que ya no hay, es como los fusibles en la casa, es decir, si tú tienes, se empieza a quemar el fusible de la cocina, se empieza a quemar el fusible de la sala, se empieza a quemar el fusible, va a llegar un momento que la casa va a quedar totalmente apagada. Entonces, eso es lo que puede ocurrir en una empresa. ¿Cómo lograr encontrar un nivel, hablando del caso ecuatoriano, de poder negociar con el patrón o con el jefe y decirle, oiga, Cholito, vea, me está quemando, me está amargando la vida, me está convirtiendo en un ser oscuro. Necesito que me deje vivir, pero no me vote. Sí, Roberto, y te cuento que la normativa del país también tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, hay un diagnóstico que se llama el diagnóstico de riesgo psicosocial. Eso es una obligación en la normativa del país, que dice que el patrono que tenga más de 10 empleados debe hacer un estudio de estos riesgos psicosociales, que son los riesgos que te podrían quemar. Esto sí está en la normativa. Okay. Otra manera de trabajar en esto es a través del bienestar de las personas. Entonces, mire, el primero es un enfoque organizacional y el otro es desde las personas. Es decir, tener indicadores de bienestar de las personas. Lo que tú decías hace un momento, Roberto, si yo te hago una consulta a ti, te digo, ¿cómo estás físicamente? Es decir, nunca te dolió, no te duele la cabeza, comes bien, tienes el peso adecuado. Fisiológicamente estás en equilibrio. Lo siguiente es el nivel de estrés. ¿Qué nivel de estrés tienes? ¿Cuántas tareas, ocupaciones y roles tienes? Y eso te puede estar generando. Y la tercera es la social. ¿Cómo está tu relación con tu familia, con tus seres queridos, con tus jefes y compañeros? Cuando logras el equilibrio en estos tres aspectos, bio, psicosocial, estás en bienestar. Y eso va a hacer que tú seas más resiliente a quemarte. Así que, Roberto, en el fondo lo que tenemos que hacer es empresas más responsables con su gente y personas más responsables con su equilibrio personal, ¿no? Y sí, y es que, claro, esa parte, y perdón que insista ahí, pero en el enunciado está bien, pero en el día a día, en la puesta en práctica de esto, es complicado para un trabajador. ¿Qué recomendación puedes dar tú para que el trabajo, no estamos invitando a la configuración de los comités de empresa y vamos unidos, jamás seremos vencidos, pero sí a poder entablar un diálogo, cómo poder hacerlo de manera apropiada para que las empresas, que yo asumo en buena fe, en muchos casos no se dan cuenta de lo que hacen y llaman a la gente, necesito el informe en 30 minutos. Piden cosas que rayan también en la irracionalidad, producto de que ellos también están quemados. Producto de que en la cadena alimenticia ellos también están quemados porque sus jefes también les exigen, el mercado les exige, la hipoteca les exige, la cuota del carro les exige. Entonces, ¿cómo lograr llegar a y que la persona, como digo yo, no corre el riesgo de que la voten por decir, oiga, seamos un poquito más racionales en cuanto a la asignación de tareas, de metas, de responsabilidades? Sí, Roberto, sin duda tu análisis es súper bueno desde el económico. Sí, lo que tú dices, mira, en Estados Unidos hay tanto trabajo que hay muy pocas personas para que lo hagan y termina haciendo que los patronos sean más responsables con su gente. Si tú ves, nuestra economía tiene una balanza a lo contrario. Tenemos el 32% de personas en trabajos de empleo pleno. Adecuados, de empleo pleno. Acuérdate que tenemos una población económicamente activa de 7.600.000 personas, de las cuales 61% es subempleo. Y el último dato del IES dice que 270.000 personas dejaron de estar afiliadas al IES en el último año. Entonces, frente a eso, y perdón que te interrumpa, frente a eso, claro, yo logré por fin tener un empleo, me están pagando, ya no discuto ni siquiera el sueldo, peor voy a estar discutiendo condiciones de mi salud mental. Pero eso va deteriorando el proceso de la calidad de vida del ser humano y de su familia, etcétera, ¿no? Sí, entonces, Roberto, esta balanza equilibrada más a favor del patrono, del que genera empleo, del que en esta economía tan complicada está generando empleo, hace que muchas veces no se percate. Yo también, como tú, pienso positivo y digo, tal vez no se está dando cuenta de que está siendo tan exigente buscando la rentabilidad en una economía tan dura como el país. Pero en el fondo, lo que debemos hacer, Roberto, sensibilizar a las empresas, a los empresarios, sensibilizar sobre esta importancia de sus colaboradores. Y te cuento, Roberto, que en el fondo nos terminamos haciendo daño a nosotros mismos, porque si la empresa presiona mucho a las personas y las personas están
quemadas o estresadas, eso se deviene contra la misma empresa, porque puede estar trabajando las 8 horas, pero ya no es productivo, pero se desconecta, ya no está interesado, Totalmente ya de no es acuerdo. creativo, ¿no? Yo quiero aprovechar que estoy conversando contigo para salir de una duda. Estamos hablando, para quienes se enganchan en este momento, con Jorge Izquierdo, él es gerente de Prestro, empresa que se encarga de la medición del clima laboral en las empresas y trabaja con grandes corporaciones a nivel nacional e internacional. Jorge, ¿qué es, perdón por la crudeza de la pregunta, pero qué es mejor? ¿El trabajo remoto o el trabajo presencial? Ahora que estamos en esta dualidad de que no, tienen que volver a la oficina y estos estreses, ¿dónde se genera menos estrés o qué es mejor? No sé si cabe la pregunta de esa manera. Te cuento que nosotros tenemos un estudio que lo llamamos termómetro de bienestar y sacamos los datos. Por ejemplo, las personas que están en teletrabajo están más conectadas, es decir, hay una hiperconectividad, entonces te excedes en las horas de trabajo, pero también de estrés. Te pongo un ejemplo, Roberto. Antes, sin duda, en la presencialidad, tú viajabas 1 hora para reunirte con un cliente, viajabas otra hora y máximo te reunías con 2. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Como es a través de un clic, la conectividad siguiente, el agendamiento, y te debe pasar a ti, el agendamiento es más frecuente. Entonces, psicológicamente, no has descansado, que es lo que antes te permitía la presencialidad. Entonces, esa conectividad para las personas que están en teletrabajo tiene mayor estrés. ¿Quién se estresa más en casa, Roberto? De acuerdo a la estadística, en un 12% más las mujeres. Por el rol adicional que la sociedad y todos les hemos dado a las mujeres y que las mujeres también en cada casa al final han decidido aceptar. Entonces, ¿quién se estresa más en casa? La mujer, porque tiene un rol adicional. Las personas que viven solos y solteros tienen menor estrés cuando están en teletrabajo. Los que están casados y tienen niños tienen un estrés mayor. Imagínate, Roberto, una casa con 2 hijos, con la esposa, todos queriendo trabajar con la misma conexión de internet. Eso es una lucha impresionante. Entonces, el nivel de estrés también está dado en función de la condición de la persona, si es que es presencial. Incluso por eso, si tú te das cuenta, hay mucha gente que dice, oye, al menos un día presencial para salir de la casa. Y no es que no le quiera a mi familia, pero quiero al menos un día. Entonces, los niveles de estrés en teletrabajo mayoritariamente está dado en las mujeres que tienen niños y que tienen incluso familia muchas veces a cargo. A veces tienen un papá, una mamá, un abuelito adicional en casa. Entonces, eso está estresando más a las personas. Claro, es que ni muy, muy, ni tan, tan. Lo que pasa es que sí, ese es el análisis. En la casa se te van juntando con la cotidianidad de lo que ocurre en la casa. Entonces, muchos de los problemas, digamos, del 100% de los problemas que tenías en la casa, el 50% se resolvía hasta el mediodía, el otro 30% se resolvía en la tarde, y cuando llegabas a la casa te enterabas de algo que había pasado en la mañana, pero estando en la casa te enteras si pasó el de la basura, no pasó el de la basura, se rompió un vaso en la cocina, el guagua fue a clases o no fue a clases, le mandaron una mala nota a los profesores, etcétera. Entonces, eso sumado a la actividad diaria es complejo. Bueno, podemos seguir hablando, mi querido Jorge. Te agradezco un montón el tiempo y a nuestra audiencia que saque sus propias conclusiones, a quienes nos siguen en nuestros diferentes canales digitales y de aire. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Jorge, ¿algo más que se me escape que quieras finalizar? No, Roberto, más bien encantado de conversar contigo. Me parece que un tema de mucha actualidad, hay muchas cosas por hacer. Tú nombrabas el teletrabajo y te comento que la mayor parte de gente estamos trabajando en casa, pero no haciendo teletrabajo, porque el teletrabajo tiene condiciones diferentes. Tener buenas herramientas, tener un lugar adecuado en donde sentarse, ahí entran temas de ergonomía, de antropometría que tal vez no estamos considerando, pero que a la final, Roberto, personas más estresadas hacen organizaciones más estresadas. Organizaciones que presionan a colaboradores. Es un círculo vicioso. O sea, no hay un patrono que sea abusivo que no reciba las consecuencias de eso. Por eso tenemos que estar todos preocupados por la salud del colaborador. Como te digo, a veces las empresas piensan que con horarios exigentes o con cierta presión van a conseguir más cosas, no las van a conseguir. La gente estresada es menos productiva, es menos rentable. Así que en el fondo, Roberto, estos abusos de parte y parte, porque tú también decías, también a veces hay abusos desde las personas que son empleados, que quieren tantos beneficios que a la empresa tampoco le permite. Creo que cuando como sociedad entendamos que los dos nos perjudicamos, es decir, la empresa y la persona,
creo que ahí vamos a poder salir de este círculo vicioso que de pronto nos está llevando hacia abajo. Así que para terminar, Roberto, nada más animarles a los empresarios y a las personas a vivir de una manera más adecuada, preocuparnos todos por el bien común, ¿no? Sí, eso es. Cuando entendamos el buen negocio que significa hacer el bien a la otra persona, cuando entendamos el buen negocio que significa ayudar de manera eficaz a otra persona, cuando sepamos el buen negocio que significa tener un empleado contento trabajando de manera propositiva, las cosas van a ir cambiando de una manera extraordinaria. Te agradezco muchísimo. Jorge Izquierdo, gerente de Prestro, empresa encargada de la medición del clima laboral. Nosotros continuamos con más. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook. Y listo, te esperamos en el 9 Channel. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Muchísimas gracias hoy, como siempre, por haber formado parte de esta comunidad. Gracias por haberse sumado. Ya lo saben, pueden sugerir sus temas. Si les preocupa algo, háganos llegar sus comentarios aquí. Denle un like si les ha gustado ese comentario, si les ha gustado el tema que hemos abordado ahora. Gracias a las estaciones también que nos han retransmitido. Estamos con nuestra señal matriz aquí en el 9 Channel y con el sonido que puede llegar a diferentes partes del mundo a través de Extrema FM. Gracias también a Primicias de la Cultura 104.1, Oxígeno FM 102.1, donde recién nos hemos sumado y formamos parte también de ese gran equipo de Oxígeno. Que la pasen muy bien, que tengan una excelente jornada. Soy Roberto Rodríguez, mi cuenta en Twitter e Instagram, @RobertoEcuador. Que tengan una excelente jornada, que la pasen muy bien. Eso ha sido todo por hoy con Fila 9 Live, aquí en el 9 Channel. Hasta la próxima. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.